puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás. El feminismo radical es una cosa muy concreta que tiene como su auge en los años 80 en Estados Unidos alrededor de la discusión del aborto. Ese feminismo desde los 80 para adelante ha ido mutando y ahora hay una nueva ola de ese feminismo. Esa nueva ola se da en medio de la coyuntura de las redes sociales. Entonces no es el mismo feminismo radical de los 80 que el de ahora, pero es un movimiento que tiene una base muy simple y es que busca la liberación de todas las mujeres del mundo. Es decir, es un movimiento universal por la liberación de la mujer. Eso tiene una premisa de base y es que todas las mujeres tenemos intereses similares. No importa la raza, no importa el lugar del mundo. Lo que importa y lo que nos une a todas es nuestro sexo. Y eso es lo que, digamos, sí une ese principio fundamental de compartir un cuerpo, que significa también compartir una forma de percibir el tiempo, una forma de ver, una forma de estar en sociedad. Es lo que pues une a todas las mujeres en una causa y es liberar a la mujer. Esa diferencia digamos que se ha hecho también a lo largo de las olas, es decir, la primera ola estaban las mujeres que querían, por ejemplo, el voto y las que creían que obteniendo el voto no era suficiente para liberar a la mujer. Ahí ya hay una distinción, es decir, las mujeres que quieren entrar, como ya funciona la sociedad patriarcal, quieren entrar a tener un lugar ahí, es decir, tener poder político, poder social más allá de la familia, es decir, poder público, opinión, decisión, exacto. Y la otra son las mujeres que creen que eso no es suficiente, sino que hay que acabar con la familia, por ejemplo, las feministas anarquistas de los años 20. Ahí ya empieza una diferencia, y es la diferencia entre las mujeres que quieren entrar como en el patriarcado y tener poder político dentro del patriarcado, y las otras feministas que son, digamos, las precursoras del feminismo radical, que dicen que hay que ir más allá, o sea, más profundo. Ir más profundo significa ir al origen de la humanidad y de la organización social humana. Origen de la humanidad es el nacimiento de los seres humanos y el nacimiento de las sociedades humanas. Luego ya en la segunda ola hay una discusión sobre la libertad sexual, por ejemplo, que es, bueno, la libertad sexual es hipersexualizarnos o la libertad sexual es dejar de ser objetos de deseo. Entonces, por ejemplo, hay una opinión muy dividida con respecto a la pornografía. Entonces, unas dicen que hay que ser dueñas de la pornografía, es decir, ser productoras, escritoras, incluso ponernos como objeto pornográfico dirigido por nosotras mismas. Y hay otras, que son las feministas radicales, que dicen que hay que acabar con la pornografía, es decir, con la idea de fondo de que la mujer es un objeto de consumo sexual. Entonces la diferencia fundamental es que hay unas mujeres que creen que podemos ser libres dentro del sistema patriarcal, es decir, podemos tener poder político, y hay otras que decimos que eso no es suficiente, sino que tiene que haber un cambio profundo en los conceptos y en la organización social. Sí, pues es disruptivo porque es cambiar el orden también psicológico del mundo, es decir, psicológico, moral, político, y eso implica fundamentalmente que hay un poder que las mujeres tienen que los hombres no, y ese poder está en nuestra capacidad reproductiva, y es recordar que todos los seres humanos fueron paridos por una mujer y que ellos no pueden hacer eso. Es la única cosa en el mundo que los hombres no pueden hacer que las mujeres. Y eso es tener poder sobre si los seres humanos nacen o no nacen. Y es un poder político muy grande, grandísimo, y no están dispuestos a cederlo. Es un poder biológico y es un poder que sí le da el rumbo a la humanidad. Y que eso sea una decisión privada en la que no puede entrar nadie más que la mujer y su conciencia, es una idea insoportable, porque es no poder controlar, es un espacio, es el único espacio del mundo en el que el hombre no tiene control, que es la interioridad de una mujer.
asumir al principio de los tiempos en el sentido de la vida individual, que es el nacimiento, y de la vida social, humana, pues no va a cambiar nada, es un cambio en los conceptos y es entender que hay una diferencia sexual, es decir, la humanidad está dividida en dos sexos. Y esa es una verdad que se nos ha olvidado, porque el patriarcado se ha encargado de que eso se nos olvide. Entonces recordar eso necesariamente es ir al principio del mundo y es recordar quién parió a quién y qué puede hacer uno del otro, es decir, recordar la diferencia sexual es un problema radical, porque es la base en la que se funda la humanidad. Lo que está satanizado es lo mismo de siempre, desde era la bruja, luego era la histérica, luego era, ¿no? Como siempre está loca, siempre es como, o sea, siempre hay una manera de evitar esa realidad devastadora que es para los hombres no poder tener ese poder. Y siempre va a haber resistencia, siempre va a haber respuesta. No hay cura si no se va al origen de las cosas. He perdido amigos, he perdido parejas, o sea, como que también, obviamente ni ese ir más allá, pues es incómodo, y he perdido yo misma también la tranquilidad en muchos sentidos. O sea, también como que hay que pensar en eso, como hasta qué punto también el feminismo se vuelve muy tortuoso, porque además también las mujeres tenemos, por nuestra formación y nuestra socialización, una identificación muy fuerte con el sufrimiento. Entonces, uno puede usar el feminismo para hacerse sufrir y uno puede usar el feminismo también para hacerle daño a otras mujeres y para pelearse con otras mujeres y también para pelearse con los hombres. Y uno puede usar cualquier movimiento social o cualquier creencia para hacerse daño. Y las mujeres tenemos como una identificación muy grande con el sufrimiento y siempre inconscientemente estamos buscando maneras de dañarnos y dañar a otras y también de buscar la aprobación de los hombres. Entonces, el feminismo no es, digamos, una cura necesariamente para eso, si no somos capaces de ver de qué manera también lo usamos para eso. No es una garantía de nada, si no hacemos, digamos, una revisión profunda también de nuestra propia vida. Y yo creo que en eso el feminismo se queda corto, como en la capacidad de observación individual, a veces se queda mucho como en lo general, y lo general también es muy insuficiente para entender la propia experiencia. No todas tenemos una experiencia sexual igual, aunque compartamos muchas cosas. Entonces, también siento que el feminismo me ha enceguecido a veces. Entonces por eso también como que toda teoría es insuficiente. Me di cuenta de eso obsesionándome mucho con el feminismo, como que me enceguecí. Yo sí perdí mi capacidad de expresión a veces porque no estaba de acuerdo con cosas del feminismo y si lo decía, entonces también me ganaba otras enemigas nuevas. Preguntas chévere porque el feminismo sí es una forma de vida, o sea, o invita por lo menos a una forma de vida y a una mirada diferente, y es una mirada de la diferencia sexual y de ir a la raíz implica volver al sexo, porque es el origen de las cosas y es el origen de la diferencia, es entender cómo de fondo está el sexo de las imágenes, como las imágenes son producidas por un cuerpo con unos intereses, con unos tiempos. El problema del sexo es un tema del tiempo, el problema del espacio es un tema del sexo, es decir, siempre para mí el sexo está de fondo. Entonces, en cómo se producen las imágenes, en lo que las imágenes significan. Entonces el tarot ha sido para mí una manera de, pues, adentrarme en el ser humano y en el ser humano diferenciado por la diferencia sexual. Entonces eso está muy, digamos, claro en muchos sistemas de creencias humanos está de fondo el sexo, porque el ser humano siempre ha sabido y ha sido consciente de esa diferencia. Es una manera también como de intentar entender mejor al ser humano en sus diferencias y en sus semejanzas sexuales. Entonces es un problema sexual y yo tengo mucha atracción por las teorías sexuales. El psicoanálisis, el feminismo son teorías sexuales, o sobre la sexualidad humana más bien. Entonces ahí tienen pues relación, y con esta idea de ir al fondo y de ver las cosas o lo que oculta la apariencia, ahí está también el tarot. Y para el feminismo siempre, o para las personas que vivimos con ese lente, por eso se llama el lente feminista o las gafas moradas, tiene que ver con ver más allá de la apariencia. Y cuando uno se hace feminista, empieza a ver más allá y a ver cómo el sexo está en todo. El tiempo es una percepción sexual. Entonces, más al fondo que puedo ir en las cosas, siempre llego a eso.